Ayer este hombre vino aquí con otra mujer. ¿Es su esposo, verdad? La joven viuda se quedó paralizada. George, el esposo que falleció hace 3 años, no solo fue el hombre al que Gabriela amó, sino también su único apoyo tras una vida llena de pérdidas. Su muerte repentina en un accidente de tráfico dejó en ella un vacío imposible de llenar. Desde entonces, cada mañana al despertar, siente como si viviera en un sueño sin final. El pequeño apartamento donde alguna vez vivieron felices se ha convertido ahora en una habitación silenciosa repleta de recuerdos. Sobre la mesa, una taza de té ya fría. En el sofá, la almohada donde George solía apoyar la cabeza mientras veía fútbol. En la pared, la foto de su boda, que ahora parece una herida abierta entre el presente y la nostalgia. La madre de Gabriela. La señora Lewis es la única que acude cada día a su lado trayendo palabras de aliento, platos calientes y una esperanza frágil de que su hija pueda sanar con el tiempo. Sin embargo, esas palabras, aunque nacidas del amor, se han vuelto sin quererlo una carga. Ya ha pasado casi un mes desde que George nos dejó. No puedes seguir culpándote, hija. No fue tu culpa, Gaby. Pero para Gabriela, esas frases solo la hacen sentir apartada de su propio dolor. ¿Quién puede entender lo que se siente al despertar y darse cuenta una vez más de que la persona que más amas ya no está? Incluso llegó a desear haber muerto junto a George. Aquel día, en una discusión con su madre, gritó entre lágrimas ahogadas: «Oh, ojalá me hubiera muerto con él». El dolor acumulado comenzó así a afectar también su cuerpo. Gabriela sufría mareos, náuseas y un cansancio constante. Había adelgazado visiblemente, y su rostro pálido parecía decir que cada día era una lucha por seguir adelante. Se encerró en su apartamento, no abría la puerta, no respondía llamadas, no hablaba con nadie, salvo su madre y a veces su hermana menor, Amanda. Pero incluso Amanda la hacía sentir juzgada, presionada a superarlo, cuando lo único que Gabriela deseaba era guardar silencio y vivir su duelo a su manera. Hasta que una tarde, después de vomitar sin control en el baño, Gabriela se paró frente al espejo y miró profundamente sus ojos ojerosos. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, uno que le provocó tanto miedo como desconcierto. ¿Será posible que esté embarazada? En ese instante todo se detuvo. Todo el dolor que parecía no tener fin fue sacudido por una chispa de esperanza, o quizá por una nueva tormenta. Gabriela no lo sabía con certeza, pero lo sentía claramente. Su vida estaba a punto de tomar un giro completamente inesperado. Después de que la sospecha de un posible embarazo cruzara por su mente, Gabriela no pudo recuperar la calma. Salió de casa como guiada por un instinto y se dirigió a la farmacia más cercana. En su bolsillo llevaba una prueba de embarazo. En su corazón cientos de preguntas sin respuesta. Al regresar a casa, Gabriela cerró bien la puerta del baño y se sentó en silencio junto a la bañera, mientras las manecillas del reloj avanzaban lentamente. Sus manos temblaban al sostener aquel pequeño objeto, una prueba minúscula, pero con el poder de cambiar por completo su vida. Y entonces aparecieron 2 líneas, claras, inconfundibles. Respiró con dificultad, abrazó su vientre y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran de desesperación, sino de confusión, y de algo que se parecía a la luz. En ese instante Gabriela no pensó en el escándalo ni en los prejuicios, ni siquiera en el futuro. Solo sabía que una pequeña vida estaba creciendo dentro de ella, y que por rota que estuviera su vida, ya no estaba completamente sola. Pero junto a esa esperanza, también llegaron temores que Gabriela no podía evitar. No estaba lista para contárselo a su madre, y mucho menos a Amanda, quien siempre consideraba que sus emociones eran una muestra de debilidad o terquedad. Necesitaba tiempo, necesitaba comprensión. Pero parecía que nadie a su alrededor estaba dispuesto a darle eso. Y entonces el destino volvió a cruzarse en su camino. Esta vez no desde lo emocional, sino desde la verdad.
Durante una visita al supermercado se topó inesperadamente con Sevilla, una excompañera de trabajo de George. La mirada de Sevilla al ver a Gabriela no era de pésame. Había en ella algo esquivo, nervioso. «Sevilla, ¿alguna vez viste a mi esposo con otra mujer?» La pregunta salió de los labios de Gabriela como un susurro frágil. Pero la reacción de Sevilla fue más intensa de lo que esperaba. La mujer se mostró incómoda. Se sonrojó, y enseguida se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. El corazón de Gabriela latía con fuerza. Supo de inmediato que Sevilla sabía algo. ¿Y si Amanda tenía razón? ¿Y si George, el esposo ejemplar en sus recuerdos, había llevado una doble vida? Recordó las palabras del niño en el cementerio. Aquella frase inocente ahora parecía la pieza final de un rompecabezas que durante mucho tiempo se había negado a desarmar. Esa noche Gabriela se quedó sentada en el sofá abrazando su foto de boda. Las lágrimas no cesaban. Nadie le había enseñado cómo amar a alguien que ya no estaba, y mucho menos cómo perdonar si esa persona la había traicionado. «George, si de verdad hiciste algo malo, ¿por qué no puedo dejar de amarte?» Esa pregunta no tenía respuesta. Pero había algo que Gabriela sabía con certeza no podía permitir, que la duda la consumiera para siempre, si no por ella, entonces por el bebé en su vientre. De ser una esposa atrapada en el dolor de la pérdida, Gabriela ahora daba el paso hacia su nuevo papel, como madre, cargando en su pecho la culpa, pero aprendiendo poco a poco a ser fuerte. Aún no estaba lista para contar la verdad a su familia, pero sabía que tarde o temprano ese día llegaría. Y cuando eso pasara, ya no sería la Gabriela que se derrumbaba ante el dolor. Cada mañana al mirarse al espejo, Gabriela veía cómo se formaba una nueva vida, no solo en el cuerpo del bebé, sino también en su propia mirada. Un poco de miedo, sí, pero también un destello de algo que se parecía mucho a la esperanza. Finalmente, en el día de su cumpleaños, Gabriela decidió había llegado el momento de sacar la verdad de las sombras. Invitó a las 3 mujeres más importantes de su vida, su madre, su hermana y su suegra, a cenar en casa. Limpió el apartamento con esmero. Preparó unos pastelitos, un poco de vino y algunos bocados ligeros. Pero lo que más preparó fue su espíritu. Gabriela se dijo a sí misma: «Sin importar cómo reaccione, me mantendré firme. Por mi hijo. Por mí». Su madre, la señora Lewis, fue la primera en llegar. Al cruzar la puerta, su mirada bajó inmediatamente al vientre de su hija. La curva redonda bajo el vestido suelto ya no se podía ocultar. «Gaby». «Hija, ¿por qué no me dijiste nada?», balbuceó con las manos temblorosas de la sorpresa. Gabriela guardó silencio unos segundos y luego sonrió suavemente por primera vez en muchos meses. «Quería sorprenderte, y también necesitaba tiempo para estar lista». «Sin reproches, sin preguntas». La señora Lewis abrazó a su hija con fuerza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Estoy feliz por ti. De verdad», susurró al oído de Gabriela como una bendición tardía. Pero ese momento de ternura no duró mucho. La siguiente en llegar fue su suegra, la señora Harris. Al ver el vientre de Gabriela se quedó paralizada como si la hubieran golpeado con un rayo. «Dios mío, ¿estás embarazada? Por favor, dime que esto no es verdad. Es hijo de George», dijo Gabriela suavemente, casi en un susurro. Pero esas palabras, en vez de calmar, encendieron aún más el fuego. «¡Mentira! George murió hace 3 años. ¿Crees que soy estúpida? Solo fingiste estar de luto para manipular mi compasión», gritó la señora Harris con una voz tan aguda y herida que era difícil respirar. Gabriela apretó su vientre con fuerza. Las lágrimas caían, pero no gritó, ni suplicó. «Tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero este es mi hijo. Y de George. Si quiere creerlo o no, es su elección». Nadie pudo detener la rabia de la señora Harris. Agarró su bolso y salió rápidamente por la puerta lanzando una última acusación al aire.
No quiero volver a verte jamás. Gabriela se quedó inmóvil en la habitación, ahora en silencio, con las manos frías entrelazadas y la respiración pesada. Cuando la señora Lewis la abrazó nuevamente, Gabriela apoyó su cabeza en el hombro de su madre y susurró. Lo sabía. Que esto no sería fácil. Minutos después, Amanda entró. Al ver el vientre de su hermana, se detuvo en seco, los ojos abiertos como platos Gaby. ¿Es? ¿De quién es? De George, silencio frío como el hielo. Y luego Amanda se levantó de golpe como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Estás loca. Sin esposo, sin trabajo, sin futuro. ¿Y ahora quieres criar a un hijo tú sola? Gabriela no reaccionó. Miró a su hermana con una calma extraña. Si tengo que ser madre en soledad, lo seré. No porque sea perfecta, sino porque este niño es lo que me queda de la vida. Después de que la puerta se cerró de golpe tras la señora Harris, Gabriela se quedó inmóvil en medio de un apartamento que de repente se sentía vacío. Ya no había gritos, ni reproches, ni miradas cargadas de juicio. Solo estaban ella, su madre y el bebé que crecía dentro de su vientre. Aunque dolía, Gabriela sintió un alivio extraño, como si alguien se hubiera quitado una armadura pesada, no para pelear, sino simplemente para poder respirar. Esa noche se sentó junto a su madre en la pequeña cocina. No hablaron mucho, solo compartieron una taza de té caliente. La señora Lewis tomó la mano de su hija acariciándola suavemente, como si quisiera transmitirle una nueva forma de vida, la vida de la confianza. No tienes que demostrarle nada a nadie. Gaby, dijo con voz ronca pero firme. Mientras tú sepas que estás haciendo lo correcto, yo siempre estaré aquí. Esas palabras se filtraron en Gabriela como la lluvia suave que empapa una tierra reseca. Pero también sabía que no todos pensaban como su madre. En los días posteriores a aquella cena de cumpleaños, tanto Amanda como la señora Harris cortaron todo contacto. El teléfono de Gabriela no sonaba. No llegaban mensajes. Nadie tocaba a la puerta. El silencio que antes había sido refugio para su tristeza, ahora era como una piedra pesada sobre su pecho. Amanda no llamó. Su suegra, por supuesto, no regresó Gabriela. Incluso escuchó de unos vecinos que la señora Harris andaba diciendo que su nuera traicionó a su esposo fallecido y usó su muerte para encubrir su pecado. Gabriela quería defenderse. Quería gritar: «Este es el hijo de George, el resultado de un amor, no de un error». Pero eligió guardar silencio, porque mientras más crecía el bebé en su vientre, más comprendía Gabriela lo más importante. Ya no necesitaba que los demás creyeran en ella. Solo necesitaba creer en sí misma. Por eso, una mañana, cuando la luz del sol se colaba suavemente entre las cortinas, Gabriela decidió escribir un nuevo capítulo en su vida. Encendió su computadora y solicitó trabajo en una biblioteca cercana, un sueño que alguna vez tuvo antes de que todo cambiara. También pidió una cita con el médico para comenzar el control prenatal. Aunque su situación económica no era estable, Gabriela confiaba en que encontraría la manera. En lugar de acudir a su madre por ayuda por primera vez, fue sola a comprar cosas para el bebé. Unas ropitas, una manta suave y un libro para madres solteras. Al pagar en la caja se dio cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa leve pero auténtica. Al llegar a casa le escribió un breve mensaje a Amanda. «No te culpo. Si necesitas tiempo, lo entiendo. Pero yo seguiré viviendo. Seguiré siendo madre y amaré a este bebé con todo lo que tengo. Mi puerta siempre estará abierta». No hubo respuesta. Pero Gabriela no se entristeció, porque por primera vez no estaba esperando. Nadie le enseñó cómo ser madre estando sola. Nadie le mostró cómo amar a un hijo cuando el mundo solo quiere señalar errores. Pero Gabriela sabía que si una vez amó a un hombre, tanto como para querer morir con él, entonces también podía amar a un ser tan pequeño como para querer vivir por él. Estar sola ahora ya no era un temor. Era una elección.
El tiempo pasó en silencio. Semana tras semana, mes tras mes, Gabriela llevaba una vida sencilla en su pequeño departamento. Trabajaba medio tiempo en la biblioteca del barrio y acudía puntualmente a sus controles prenatales. Ya no había mañanas ahogadas en llanto ni noches en vela, acompañadas de recuerdos. En su lugar estaban los suaves movimientos en su vientre, el sonido del pequeño corazón, latiendo en el primer ultrasonido, y esa extraña pero hermosa sensación de que un alma diminuta estaba creciendo desde un dolor que ella creía imposible de sanar. Aunque seguía sola, Gabriela ya no se sentía vacía. Con cada día que pasaba se volvía un poco más fuerte. Cada paso en el parque, cada página leída en voz alta para su bebé, aún no nacido, eran puntadas suaves, que poco a poco iban reparando un corazón que una vez se rompió. Una mañana de invierno mientras la nieve caía suavemente en el balcón y Gabriela preparaba té en la cocina, sonó el timbre de la puerta. Se sorprendió, casi nadie venía a esa hora. Cuando abrió la puerta se quedó paralizada. Allí estaba Sevilla, compañera de trabajo de George, la mujer que había evitado sus preguntas en el supermercado. «Perdón por venir así sin avisar. Pero hay algo que ya no puedo guardarme para mí», dijo Sevilla con los ojos llenos de una culpa sincera. Gabriela la invitó a pasar con el corazón latiendo con fuerza. Durante meses había tratado de olvidar las dudas, las preguntas sin respuesta. Pero ahora, frente a Sevilla, los viejos temores revivieron. Se sentaron en la mesa bajo la luz tenue de la mañana. Sevilla guardó silencio por un largo rato. Luego dijo George: «Fue al cementerio conmigo. Yo soy la mujer que ese niño mencionó». Gabriela entrelazó sus manos sin poder decir una palabra. Sevilla continuó: «Soy su prima lejana. George nunca te fue infiel. Pero me pidió ayuda para prepararte una sorpresa». Sevilla sacó un sobre viejo, algo arrugado, con una letra que Gabriela conocía bien. «Para Gaby». Si no llegó a decírtelo, las manos de Gabriela temblaban al abrirlo. Dentro había una carta escrita por George, una carta de amor, que nunca le había llegado. Si estás leyendo esto es porque ya no tuve la oportunidad de decírtelo. Compré un pequeño terreno cerca del cementerio, ese lugar que amas por su tranquilidad. Quería que construyéramos una casita ahí para cuando nos jubiláramos. Y si algo me llegara a pasar, quiero que sigas viviendo, porque eres mucho más fuerte de lo que crees». Gabriela rompió en llanto. No por tristeza, sino por liberación. George no la había traicionado. Lo que quedaba de él en su corazón era real. Guardé silencio porque no sabía si tú querías saberlo. Susurró Sevilla. Pero ahora sé que mereces conocer toda la verdad. Gabriela sintió con lágrimas empapando el mantel. Tocó su vientre donde aún crecía en calma el hijo de ese amor. Semanas después, Gabriela decidió escribir una carta a mano para su suegra y Amanda, sin explicaciones, sin reproches, solo una invitación. Si algún día quieren conocer la verdad, vengan a mí. No estaré enojada, porque he elegido perdonar. No sabía si regresarían, pero eso ya no importaba, porque Gabriela ya no era la mujer derrumbada por el dolor. Ya no esperaba que alguien la salvara de la soledad. Ahora era madre. Una mujer que aprendió a levantarse justo desde el lugar donde cayó. Y por encima de todo había comprendido algo. El amor verdadero a veces regresa desde los lugares más inesperados. Queridos amigos, hay dolores que no tienen nombre, pérdidas que nadie puede comprender del todo, excepto quien las ha vivido. Pero incluso en el sufrimiento más profundo, siempre hay un destello de luz pequeño, frágil, pero suficiente para reavivar la esperanza. La historia de Gabriela no trata solo de amor, de traición o de confianza. Es también un viaje para reencontrarse consigo misma a través de la ruptura, los malentendidos y las acusaciones injustas. Porque a veces la verdadera fortaleza
no proviene de demostrar qué está bien o mal, sino de elegir seguir amando, seguir viviendo aunque sea en soledad. Si estás sintiendo soledad, incomprensión, o te encuentras en una encrucijada que nadie más puede ver, por favor, recuerda, no estás solo y mereces vivir una vida llena de amor a tu manera. Esta es la conclusión de la historia. Si te ha gustado, por favor, déjanos un comentario. Dale like, comparte y suscríbete para que sigamos con motivación para crear más videos. Gracias por escucharnos, cuídate y hasta la próxima.